últimos días. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra. Muy bien, entonces vamos a resolver este ejercicio por todos los métodos que hemos visto hasta ahora. Se está viendo, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Perfecto. Ok, entonces vamos a generar acá nuestra tablita. Vamos a hacerlo bien amplio. Ok, entonces vamos a trabajar con la matriz ampliada, con la matriz identidad y también vamos a utilizar el vector de términos independientes para resolver el primer ítem, que es por el método de Gauss. Ok, entonces vamos a trabajar simultáneamente sobre los primeros 4 ítems de este ejercicio. Ok. Entonces, el primer paso siempre es verificar que el elemento pivote, en este caso el coeficiente 1, 1, porque vamos a eliminar la primera columna, sea el mayor de la misma, ¿no? Como no lo es, entonces vamos a hacer un
un paso solamente para permutar. Eso lo indicamos colocándole un apóstrofe al paso número 1. Y hacemos entonces la permutación de la fila 1 con la fila 3. Entonces, en la posición de la fila 1 colocamos la fila 3, que es la fila donde el coeficiente en la columna 1 en valor absoluto es mayor. Entonces acá indicamos que en la fila 1 hemos colocado la fila 3. La fila 2 permanece como estaba y en la fila 3 vamos a colocar la fila 1. Ok. Entonces ahora vamos a eliminar la columna 1. Ahora va a ser entonces el paso 1 sin apóstrofe ya, ¿no? La fila 1, que es la fila del pivote, entonces ya no se modifica, ¿no es cierto? Entonces simplemente la copiamos tal cual. Va a ser la fila referencia para eliminar entonces los coeficientes en la fila 2 y en la fila 3 en la columna 1. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer en la fila 2? A la fila 2 le vamos a restar la fila 1 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 2 dividido entre el pivote. ¿Bien? Entonces va a ser 7 dividido entre menos 8. Lo mismo en la fila 3, ahora vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 3 la fila 1, que es la fila del pivote, multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3 dividido entre el pivote. Entonces va a ser 5 dividido entre menos 8. Ok, en estas dos posiciones ya, ya se nos van a anular los coeficientes. Entonces vamos a aprovechar esos espacios para utilizarlos y almacenar los coeficientes de la matriz L, ¿no es cierto? Para la factorización LU. Entonces, en ese espacio, vamos a borrar esos ceros y lo vamos a colocar entonces los 7 octavos negativos y 5 octavos negativos. Solo que como acá nos está pidiendo que trabajemos con 3 cifras significativas, entonces ese valor lo vamos a transformar a 3 cifras significativas. ¿Cuánto da entonces 7 octavos? Va a dar menos 0,875. Y lo mismo, 5 octavos, menos 0,625. Listo, ya los tenemos. Esos son coeficientes de la matriz triangular unitaria inferior, ¿no es cierto? La L. Ok. Vamos a colocar nuestra reglita para hacer operaciones sobre el restante de los coeficientes en la fila 2 y en la fila 3. Entonces, guardamos en memoria 7 octavos negativos, ¿no? Yo la guardo en la memoria A. Y 5 octavos negativos en la memoria B. Ok. Entonces vamos a hacer
2 menos 3 veces A nos va a dar 4,62,5. Lo redondeamos entonces a 4,62. 2 menos 13 veces A va a dar 13,375. Lo redondeamos a 13,4. Luego va a ser 15 menos 20 veces A, 32,5. Y aquí va a dar 0 menos 0 es 0, 1 menos 0 es 0, y 0 menos 1 nos va a dar el mismo coeficiente, pero con signo positivo, ¿no? Hacemos lo mismo en la fila 3. Entonces va a ser 10 menos 3 veces B, va a dar 11,9. Luego tenemos menos 3, menos 13 veces B, 5,12. 21 menos 20 veces B, 33,5. Si ustedes me siguen ahí con sus calculadoras, por si yo me equivoco, ¿ya? Entonces acá va a ser 1 menos 0 es 1, 0 menos 0 es 0, y 0 menos 1 por el coeficiente va a ser el valor del coeficiente con signo positivo, ¿no? Signo contrario. Ok, entonces ahora tenemos que eliminar la columna 2. Nuestro pivote entonces va a estar en la posición A22. Ese debe ser el mayor coeficiente de la columna 2 de la diagonal hacia abajo. Es decir, tenemos que comparar estos dos. Como 11,9 es claramente mayor a 4,62, entonces tenemos que hacer una nueva permutación. Entonces eso lo indicamos colocándole un apóstrofe al paso 2. Entonces la fila 1 ya no se modifica, ¿no es cierto? En la fila 2 vamos a colocar ahora la fila 3 y en la fila 3 la fila 2. Entonces, inclusive los coeficientes también de la matriz L, ¿no? Entonces acá también permutamos 0,625, 11,9, 5,12, 33,5, 1, 0, 0,625. 462, 13,4, 32,5, 0, 1, 0,875. Perfecto. Entonces, ahora sí ya eliminamos los coeficientes de la columna 2. Entonces va a ser nuestro paso 2 sin el apóstrofe. Entonces ahora el pivote es el mayor de su columna y por lo tanto esa va a ser la fila del pivote que tampoco ya no se modifica. Entonces copiamos la fila 1 y la fila 2 ahora. Ok, solamente vamos a hacer entonces operaciones solo en la fila 3. Entonces, en la fila 3 vamos a colocar el resultado de restarle a la fila 2 ahora, multiplicado por el coeficiente que queremos anular en la columna 2, fila 3, dividido entre el pivote, ¿cierto? Entonces colocamos 4,62 dividido 11,9. Ahora
aquí lo vamos a ampliar este recuadro, porque va a aparecer este otro coeficiente ahora, ¿no? Que es el 462 dividido entre 11,9. Lo colocamos en la posición A32, que es el coeficiente de la matriz L, ¿no es cierto? Entonces lo colocamos con 3 cifras significativas. Entonces acá nos va a dar 0,388. Listo. Entonces ahora hacemos operaciones en el restante de los coeficientes. Entonces va a ser 13,4 menos 5,12 veces el coeficiente. Y eso nos dio 11,4. 32,5 menos 33,5 veces el coeficiente, 19,5. Luego va a ser 0 menos 1 por el coeficiente, nos va a dar entonces menos 0,388, ¿no es cierto? Luego va a ser 1 menos 0 es 1, y 0,875 menos 0,625 veces el coeficiente nos da 0,632. Ok, hasta ahí entonces acabó la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Esta tabla siempre representa el, el algoritmo de eliminación de Gauss, ¿no? Ok, entonces acá tenemos todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal pertenecen a la matriz L. Y los que están por arriba de la diagonal pertenecen a la matriz U. Ok. Entonces lo vamos a escribir acá. La matriz L entonces va a ser aquella matriz que tiene unos en la diagonal, 0 por arriba, y por debajo están estos coeficientes que hemos almacenado en el proceso de eliminación de Gauss. Ok, entonces esa es la matriz L. La matriz U es la matriz que tiene ceros por debajo de la diagonal y por arriba están todos estos coeficientes en el último paso, ¿no es cierto? En el paso 2. Entonces tenemos 8, 3, 13, 0, 11,9, 5, 12, 0, 0, 11,4. ¿Listo? Ahora, esta matriz de acá es la matriz W, ¿no es cierto? Es la matriz identidad que se transformó en esta matriz W y que la vamos a utilizar para calcular la inversa. Perfecto. Ahora, este vector acá va a ser igual, o sea, este es el vector B de términos independientes que con las operaciones, ¿no?, en la eliminación de Gauss se transformó, ¿no? Y en el último paso, este vector de acá va a ser igual al vector C de la factorización LU, o por lo menos aproximadamente igual, ¿no?, por los errores de redondeo. Ok, el primer paso entonces es resolver el sistema por Gauss, ¿no?
por el algoritmo de sustitución reversiva. Entonces, de la fila 3, despejamos X3. ¿No? Lo vamos a poner mejor para que se entienda bien. Que en el último paso nos queda este sistema de ecuaciones equivalente. Perdón. Acá es 11.4. Igual a 19,5. Entonces esta es nuestra fila 1, ¿no? Fila 1, fila 2 y fila 3. Vamos a moverlo un poquito más. Perfecto. Entonces de la fila 3 despejamos X3, que es simplemente pasar a dividir el coeficiente que está multiplicando X3 al otro lado. ¿Cierto? Entonces va a ser 19,5 dividido entre 11,4 nos da 1,71. Entonces pasamos a la fila 2 y despejamos X2, que va a ser 33,5 menos 5,12, que multiplica a X3, que ya sabemos que vale 1,71, y dividido entre 11,9. Hacemos operaciones, entonces, si nos da ¿cuánto? 208. Con esos dos valores nos vamos a la fila 1 y despejamos entonces X1, que va a ser entonces 20 menos 3 por X2, que es por 208, menos 13 por X3, que es 1,71, y todo eso dividido entre menos 8. Entonces va a ser 20 menos 3 por 208, menos 13 por 1,71, dividido entre menos 8. Y eso nos da 1,06. Entonces esta es nuestra solución de nuestro sistema, ¿no es cierto? Entonces X va a ser 1,06, 208 y 1,71. Esa es la solución entonces de nuestro sistema AX igual a B. Ok, ahora vamos a calcular el determinante de la matriz de coeficientes. Para ello utilizamos solamente la matriz U, ¿no es cierto? El determinante entonces de la matriz A es igual a menos 1 elevado al número de permutaciones por el producto de los coeficientes de la diagonal principal. Entonces esto va a ser menos 1 elevado a... ¿Cuántas permutaciones hicieron? 2. Por el producto de los coeficientes de la diagonal. Entonces va a ser menos 8 por 11.9 por 11,4. ¿Y eso nos va a dar cuánto? Menos 1085,28. Eso lo colocamos con 3 cifras significativas y nos va a quedar entonces 109 por 10 a la 3. ¿No es cierto?
Esa sería el determinante, entonces, con 3 cifras significativas. Ahora nos pasamos al ítem C, que es calcular la inversa. Ok, para calcular la inversa, entonces vamos a trabajar con la matriz triangular superior U y con la matriz W. Con cada columna de W, la matriz U conforman un sistema cuyas incógnitas son ya los coeficientes de la inversa. Entonces vamos a resolver nuestro primer sistema. Nuestro primer sistema entonces va a ser la matriz U, donde las incógnitas son los coeficientes de la primera columna de la inversa y la primera columna de W. Entonces va a ser W y 1. Entonces simplemente ahora copiamos la matriz U colocamos acá nuestras incógnitas que van a ser entonces A1, 1, A2, 1, A3, 1. Y acá de la matriz W copiamos la primera columna que va a ser 0, 1, menos 0, 3, 8, 8. Entonces, similar a lo que hemos hecho en el ítem A, por sustitución reversiva, vamos despejando los coeficientes que están primero en la fila 3, que va a ser entonces el A31, y que va a ser menos 0,388 dividido entre 11,4. ¿Eso nos da cuánto? 0,0340. Negativo. Con 3 cifras significativas. Nos subimos entonces a la fila 2 y despejamos el A21, que va a ser igual a 1 menos 512, que multiplica al A31, que vale menos 0,0340, y dividido entre el coeficiente de la diagonal, 11,9. Entonces va a ser 1 menos 512 por menos 0,0340. Todo dividido entre 11,9. Y eso nos va a dar 0,0986. 87, perdón. Redondeando. Ok, y de la primera fila, entonces lo vamos a hacer más arribita. De la primera fila va a ser el A11, que va a ser igual a 0 menos 3 por el A21, que calculamos que era 0,0987, menos 13 por el A31, que es negativo, menos 0,0340, y todo dividido entre el coeficiente de la diagonal, que es menos 8. Entonces vamos a tener menos 3 por 0,0987, menos con menos hace más, 13 por 0,0340, dividido entre menos 8. ¿Qué pasó? 87, 0,34 dividido entre menos 8. Y eso nos dio menos 0,0182. Ok, entonces esta es la primera columna de la inversa, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá la A sub I1 va a ser entonces menos 0,0182
00987 y menos 00340. Ok, pasamos al segundo sistema, que va a ser entonces la matriz U con la segunda columna de W, y las incógnitas entonces ya van a ser la columna 2 de la inversa, ¿no? Entonces, volvemos a copiar la matriz U. Y la segunda columna, entonces, W, que es 001. 001. Entonces hacemos lo mismo, despejamos de la tercera fila el coeficiente A32, que va a ser 1 dividido entre 11,4. Y eso nos dio ¿cuánto? 0,0877. Nos subimos a la fila 2 y despejamos el coeficiente A22, que va a ser 0 menos 512, que multiplica la 32, que ya sabemos que vale 0,0877 dividido entre 11,9. Y eso nos dio entonces menos 0,0377. Pasamos a la primera fila y de ahí despejamos el A12, que va a ser igual a 0 menos 3 por el A22, que es menos 0,0377, menos 13 por el A32, que es 0,0877, todo dividido entre menos 8. Entonces va a ser 3 por 0,0377 menos 13 por 0,0877 y todo dividido entre menos 8. Y eso nos va a dar 0,128. De manera que tenemos la segunda columna de la inversa, que ahora va a ser 0,128 menos 0,0377 y 0,0877. Vamos a resolver ahora nuestro tercer sistema, que va a ser U con la tercera columna de W, y nuestra incógnita va a ser la tercera columna de la inversa. Entonces vamos a tener 8, 3, 0, 11.9, 5, 12, 0, 0, 11,4. Acá va a estar el 1, 3, el 2, 3 y el 3, 3. Y la tercera columna ahora de W es 1, 0, 625, 1, 0, 625 y 0, 6, 3, 2. Si no me equivoco. Eso es, ¿no? Entonces, lo mismo, de la tercera fila despejamos el A33 ahora, que va a ser el 0,632 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 0,0554. Subimos a la fila 2 y va a ser el A23 ahora, ¿no? Que va a ser 0,625 menos 5,12 multiplicando a A33,
que ya sabemos que vale 0,0554. Todo dividido entre 11.9. Cero, 0,0287. Y finalmente nos subimos a la fila 1 y de ahí despejamos el A13, que va a ser 1 menos 3 veces el A23, 0,0287, menos 13 por el A33, 0,0554, todo dividido entre menos 8. Entonces va a dar ¿cuánto? Menos 0,0242. Entonces acá tenemos la tercera columna de la inversa. Menos 0,0242, 0,0287 y 0,0554. Entonces ahora simplemente es juntar esas tres columnas para nuestra inversa, ¿no? Entonces nuestra inversa va a ser menos 0,0182, la primera columna, 0,0987 y menos 0,0340. 0,128, la columna 2, menos 0,0377 y 0,0877. Y la tercera columna, 0,0287 y 0,0554. Esa sería nuestra inversa, siempre y cuando no nos hubiéramos equivocado, ¿no? Entonces, le dejo para ustedes ese trabajito de verificar si es que no hemos cometido algún error. Supongo que ustedes me hubieran indicado, ¿no? Si es que hubiera cometido algún error acá, en alguna de las operaciones. Ok. Entonces, vamos ahora al ítem D, que es resolver por factorización LU. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a copiar estas dos matrices. Las vamos a copiar y las vamos a trasladar acá. Entonces va a ser nuestro ítem D. Y vamos a pegarlas acá. Perfecto. Entonces esta va a ser la matriz L y U. Y nos falta la matriz, perdón, el vector B asterisco. El vector B asterisco viene a ser el mismo vector B, pero con las permutaciones de fila, ¿no? Entonces fíjense que es este vector, ¿no? Pero con las permutaciones que se hicieron, las dos permutaciones que se hicieron. Entonces, la primera permutación fue fila 1 con fila 3 y después fila 2 con fila 3. Entonces vamos a copiarlo acá, el vector B. Lo copiamos. Y ahora nos vamos acá. Y vamos a realizar las permutaciones de fila, ¿no? Vamos a hacer acá un ladito. Primero hicimos entonces la permutación de la fila 1 con la fila 3. Entonces quiere decir que se vino así, ¿no es cierto? Y luego hicimos la permutación de la fila 2 con la fila 3. Entonces se vino el 15 abajo, el 21 al medio
y el 20 se mantiene. ¿No es cierto? Esas fueron las permutaciones que se hicieron. Entonces, el vector B asterisco va a ser 20, 21 y 15. ¿No es cierto? Entonces acá va a ser fila 1 con fila 3 y acá va a ser fila 2 con fila 3, ¿no? Las permutaciones que se hicieron. Muy bien. Entonces, nuestro primer sistema para resolver por la factorización LU, ¿no? Acá es factorización LU. Entonces, el primer sistema va a ser L con C igual a B asterisco. Entonces, utilizamos la matriz L. Cero, 1, 0, 3, 8, 8, 0, 0, 1. Y acá tenemos nuestro vector C. C1, C2, C3. Y lo igualamos a B asterisco, que ahora va a ser 20, 21, 15. Ok, como L es una matriz triangular inferior, entonces ahora empezamos por la primera fila, ¿no es cierto? De ahí despejamos C sub 1, que va a ser directamente 20. Nos bajamos a la fila 2 y despejamos C sub 2, que va a ser entonces 21 menos, ¿no es cierto? 0,625 multiplicado por C sub 1, que es 20. Y eso nos da ¿cuánto entonces? Va a ser 21 más 0,625 por 20. Y eso nos dio 33,5. Luego tenemos el C sub 3, que va a ser 15 menos 0,875, que multiplica C sub 1, 20, menos 0,388, que multiplica al C sub 2, que es 33,5. Y eso nos dio ¿cuánto? 15 más 0,875 por 20, menos 0,388 por 33,5. Y eso nos dio 19,5. Entonces, nuestro vector C, lo vamos a poner así, es 20, 33,5 y 19,5. Ok, este vector C entonces habíamos dicho que tiene que ser igual al vector en que se transformó el vector B, ¿no? Después de la eliminación de Gauss, ¿no? Este de acá que está con un recuadro verde, ¿no? Entonces, este viene a ser nuestro vector C, ¿no? 20, 33,5, 19,5, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Este vendría a ser nuestro vector C de la eliminación de Gauss, ¿no? En el método de Gauss. Ok. Entonces ya tenemos C. Ahora nos vamos al segundo sistema para resolver ya las incógnitas, que va a ser U por X igual a C. Entonces acá reescribimos la matriz U. La matriz U. Acá tenemos nuestras incógnitas. Y es igual al vector C, entonces, ¿no? Que era 20, 33,5, 19,5. Entonces, de la fila 3, despejamos X3, que va a ser 19,5 dividido entre 11,4. Y eso nos dio 1,71. Nos pasamos a la fila 2 y va a ser 33,5 menos 5,12 por 1,71
todo dividido entre 11,9. Y eso nos dio 208. Y finalmente, de la fila 1, despejamos x1, que va a ser 20 menos 3 por 208, menos 13 por 1,71. Todo eso dividido entre menos 8. Eso nos dio 1,06. Ok. Esta solución entonces tiene que coincidir con la solución de nuestro sistema en el ítem A, ¿no es cierto? Entonces lo tenemos acá. 1,06, 208, 1,71. Mismo, ¿no? A veces pudieran haber pequeñas diferencias por los errores de redondeo que son diferentes en la eliminación de Gauss, ¿no? El método con el de factorización LU. Pudieran haber unas pequeñas diferencias. Ok, ahora nos pasamos al ítem E, ¿no? A veces de E. En E nos pedían resolver por el método iterativo de Gauss-Seidel. Ok, el último método que hemos visto. Entonces acá es Gauss-Seidel. Este es nuestro método iterativo. Ok, entonces tenemos, vamos a copiar nuestro sistema. A ver, vamos a copiar esto de acá. Vamos a hacerlo así. Ok. Y lo pegamos acá abajo. Ok, entonces tenemos, lo agrandamos un poquito. ¿Ya? Y vamos a destacar ahora los mayores coeficientes de cada fila, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la fila 1, el mayor coeficiente es el 10. En la fila 2, el 7. Y en la fila 3 es el 13. Entonces, este coeficiente de acá se va a ir a la fila 1, es decir, la fila de ese coeficiente se va a ir a la fila 1, este se va a ir a la fila 2 y este a la fila 3, ¿no? Entonces, reordenamos, ¿no? Este se va a la fila 1, 7x1 más 2x2 más 2x3 igual a 15. Luego este de acá se va a la fila 2, ¿no? 5x1 más 10x2 menos 3x3 igual a 21. Y este de acá permanece en la fila 3, ¿no es cierto? Menos 8x1, 3x2 más 13x3 igual a 20. Perfecto. Si nosotros verificamos ahora, ¿no?, el coeficiente que está en la diagonal, ¿no?, el 7, es mayor a la suma de los otros dos, ¿no es cierto?, que es 4. Entonces cumple la condición de diagonal dominante. En la segunda fila, el coeficiente de la diagonal, el 10, es mayor a la suma de 5 más el valor absoluto de menos 3, 8, ¿no? También cumple. Y finalmente, en la fila 3, el coeficiente de la diagonal, que es 13, es mayor a la suma de los otros dos, ¿no? Valor absoluto de menos 8 más 3. Entonces, podemos decir que este sistema es diagonalmente dominante. Entonces, la convergencia está garantizada, ¿no es cierto?
Perfecto. Entonces ahora lo que hacemos es despejar, ¿no? De la fila 1 despejamos x1. Como vamos a trabajar con 3 cifras significativas, entonces vamos a ir dividiendo entre el coeficiente de cada uno de los elementos de la diagonal. Por ejemplo, x1 va a ser, al otro lado va a ser menos 2 dividido entre 7. Entonces va a quedar menos 0,286 de x2, ¿no? Y menos 0,286 de x3. Ok, hay una pregunta. ¿Y qué pasa si no cumple esa condición? Dice Rubén. Si no cumple esa condición, simplemente no podemos garantizar que el proceso iterativo vaya a ser convergente. Nada más eso, ¿no? Entonces tendríamos que resolver, y si no es convergente, tendríamos que hacer uso de unos métodos que habíamos dicho que nosotros aquí no lo vamos a ver, que son los métodos de relajación, ¿no? O en el caso de nuestro, ¿no? Si es que es divergente, simplemente tenemos que indicar que el proceso es divergente, nada más, ¿no? Y tendríamos que ir por el método de Gauss. Ahí no habría problema. Ok, entonces más acá 15 dividido entre 7 nos va a dar ¿cuánto? 2,14. Entonces de la fila 2 despejamos x2. ¿Qué va a ser entonces? Menos 5 dividido entre 10 va a dar menos 0,5 de x1. ¿No es cierto? 3 dividido menos pasa con signo positivo al otro lado. Va a quedar entonces 3 dividido entre 10, 0,3. ¿No es cierto? Más 0,3 de x3. Y finalmente más 21 dividido entre 10, 2,1, ¿no es cierto? Ok. Ahora nos pasamos a la fila 3, despejamos x3. Entonces va a ser el menos 8 pasa al otro lado con signo positivo. 8 dividido entre 13, 0,615 de x1. Menos 3 dividido entre 13, 0,231 de x2. Y más 20 dividido entre 13, 1,54. Ok. Entonces tenemos ya nuestras 3 ecuaciones y ya las podemos iterar, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer acá nuestra tablita para los resultados. Ok, entonces nos vamos a dar los espacios para cada una de nuestras incógnitas, ¿no? Listo. Perfecto. Entonces acá colocamos nuestro contador de iteraciones, m. Acá va a ser x1 del paso m, x2 del paso m y x3 del paso m. Entonces le damos valores inicialmente 0 para todos los valores de x y comenzamos a calcular x1. ¿No es cierto? En la primera iteración, x2 y x3 de la primera ecuación, ¿no? Aquí, valen 0. Entonces, x1 será igual a 2,14. Entonces, acá colocamos 2,14. Ahora, en esta segunda ecuación, para calcular x2, el valor de 2,14 ya lo incorporamos en x1, ¿no? x3 todavía sigue siendo 0, ¿no es cierto? Entonces, 0,3 por 0, 0. Entonces va a ser menos 0,5 por 2,14 más 2,1. ¿Sí? Entonces vamos a
hacer eso. Va a ser entonces menos 0,5 por 2,14 más 2,1. Y eso nos dio 1,03. Ahora, de la tercera fila, ¿no es cierto? X1 vale 2,14 y X2 vale 1,03. Entonces hacemos operaciones y calculamos X3. Entonces va a ser 0,615 por 2,14 menos 0,231 por 1,03 más 1,54. Y eso nos dio 2,62. Redondeado. Pasamos a la siguiente iteración. Fíjense que ahora X2, ¿no es cierto?, vale 1,03 y X3 vale 2,62. ¿Sí? Entonces, con esos valores calculamos X1, ¿no? Que va a ser entonces menos 0,286 por 1,03 menos 0,286 por 2,62 más 2,14. Y eso nos dio 1,096, 1,10. ¿No? 1,10. Redondeado. Nos vamos a la segunda ecuación y calculamos X2 con el último valor de X1. Entonces va a ser menos 0,5 por 1,10 más 0,3 por 2,62 más 2,1. Y eso nos dio 2,34. De la tercera ecuación calculamos X3. 0,615 por 1,10 menos 0,231 por 2,34 más 1,54. Y eso nos dio 1,68. Y continuamos. ¿Cuántas iteraciones vamos a hacer? Pudiéramos limitar el número de iteraciones, hacer hasta la iteración número 5, digamos, ¿no? O pudiéramos también limitar el error de cada uno de las, ¿no?, de las incógnitas, ¿no? Pudiéramos calcular, ¿no?, el error de cada una y decir que hasta que el error de todas las incógnitas sea menor a 0,05, ahí recién se detiene el procedimiento. Pudiera ser cualquiera de esas situaciones. O también pudiéramos indicar, que es lo que vamos a hacer acá, cuando se repitan 2 veces cada una de nuestras incógnitas, se detiene, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a hacer una iteración más y se las dejo el restante a ustedes para que la terminen en casa. Entonces va a ser menos 0,286 por 2,34 menos 0,286 por 1,68 más 2,14. Y eso nos dio 0,990. Luego tenemos menos 0,5 por 0,99 más 0,3 por 1,68 más 2,1. Y eso nos dio 2,11. 0,615 por 0,99 menos 0,231 por 2,11 más 1,54. Y esto nos dio 1,66. Ok, todavía estamos, creo, nos falta bastante para alcanzar, ¿no es cierto?, los valores de X. Entonces tendríamos que hacer varias iteraciones todavía hasta alcanzar esos valores. Entonces se los dejo para que lo terminen, ¿no? Terminar este ejercicio entonces en casa, ¿ya? Se los dejo entonces ahí para que ustedes lo terminen. Muy bien. ¿Alguna duda? A ver.
Me indican si es que tienen alguna duda. Ok, vamos a dejar de grabar entonces. Espero que todo esté claro, ¿no? Todo este procedimiento que les he mostrado, he tratado de hacerlo con la mayor cantidad de detalles posibles. Cualquier duda, de todas maneras, me lo comentan la siguiente clase. Entonces quedamos por ahí y nos vemos el día martes. Les voy a subir un práctico ahí para que ya practiquen todos estos métodos. Muy bien, que tengan muy buenos días y chau, chau para todos.